acabó de leer el hermano Norberto en la epístola a los Filipenses. Continuando con nuestra exposición de esta epístola, hoy vamos a tomar los versículos del 3 al 11, que fue la lectura que hizo el hermano Norberto, y esto nos habla a nosotros de lo siguiente. Y le he puesto como título al mensaje de hoy: la iglesia que persevera para la gloria de Dios. La iglesia que persevera para la gloria de Dios. Quisiera que usted ahí me acompañara en una oración corta al Señor. Así que incline su rostro, por favor, y ore conmigo. Bendito Padre, en esta mañana nuevamente nos presentamos delante de ti, Señor, solicitando, rogando, Señor, que nos asistas en esta mañana. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Utiliza tu palabra para guiarnos, instruirnos, exhortarnos, como ella misma lo dice que hace con nosotros. Guíanos con tu Espíritu Santo a entender la verdad, Señor, y perdona nuestro pecado. Limpia nuestro corazón en este momento para que no sea tropiezo a tu palabra, Señor. Concédenos la gracia para poder vivir tu palabra también y darte a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, por atender nuestra súplica, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, recordando nuevamente el tema de la epístola, que es el gozo del creyente, el cristiano glorifica a Cristo cuando persevera, o el gozo del creyente en glorificar a Cristo. Recordemos este tema importante de nuestra epístola y de los versículos que vamos a tratar el día de hoy. El cristiano glorifica a Cristo cuando persevera. Es importante que tengamos en cuenta la perseverancia del cristiano. Y vamos a hablar con base a estos textos. ¿Qué nos habla el Señor acerca de la perseverancia? Quisiera participarles a ustedes, o contarles, o hablarles a ustedes de una historia acerca de unos cristianos del primer siglo que nos ilustran acerca de la perseverancia. La historia es acerca de dos mujeres, una que se llamaba Perpetua y la otra Felicidad, que estuvieron en el primer siglo. Estas dos mujeres cristianas creyeron al Evangelio y se dedicaron obviamente a vivir una vida piadosa en donde se encontraban. Su familia también creyó, y es más, Perpetua también evangelizó a 3 hombres de su casa. Pero en el año 202, el emperador de turno, que era el emperador Severo, ordenó una dura persecución con los cristianos, enviando a sus oficiales casa por casa para sacarles y llevarles presos. Obviamente que en aquel entonces estaba en auge los juegos que se realizaban en los coliseos. Pues ellas también fueron capturadas y llevadas hacia allá. Llegando allá fue persuadida, Perpetua fue persuadida por su padre, porque era un hombre adinerado, y fue escuchado por las entes políticas y de influencia de aquel entonces, para que le permitieran hablar con su hija y la persuadiera que se retirara, que se retractara de su fe. Ahora este padre le rogaba de rodillas y le suplicaba y que no persistiera más en la idea de ser cristiana, que regresara, que pensara en su pequeño hijo que tenía pocos días de nacido y que pensara en su familia. A lo cual esta mujer le dice a su padre, señalándole al frente una vasija, y le pregunta que cómo se llamaba esa vasija o ese recipiente que estaba al frente. Y él le responde, que era una bandeja. Respondió pues bien el padre, a esa vasija hay que llamarla bandeja y no pocillo ni cuchara, porque es una bandeja, le resaltó a su padre. Y yo, que soy cristiana, no puedo llamarme pagana ni de ninguna otra
religión porque soy cristiana y lo quiero ser para siempre. Así que, sin más, estas dos mujeres fueron llevadas al Coliseo romano. No sin antes que los tres que habían evangelizado de su casa y que eran creyentes fueran primero a la muerte, devorados por las fieras del Coliseo. Y ellas fueron expuestas al Coliseo, pero no fueron devoradas por leones, sino más bien pusieron un toro rabioso que las corneó, pero no murieron. Inmediatamente no murieron, sino que fueron exaltadas por su valentía, porque cuando el toro las corneaba, ellas se levantaban nuevamente, se arreglaban sus vestidos y se paraban y levantaban sus cabezas erguidamente y decían entre ellas mismas que era un día de gozo, porque estaban muriendo por la causa de Cristo. Fue tal la virtud que vio el público de ellas que sugirió que la sacaran por la puerta por donde sacaban a los gladiadores. Sin embargo, Perpetua dice, al sacarla, que dónde estaba ese toro que le habían dicho que iba a morir por él. Pues enardecidas las personas mandaron o pidieron que sus cabezas fueran cortadas. Y así fue. Murió primero Felicidad, su compañera, y luego murió Perpetua a manos de los soldados romanos. Mis amados hermanos, la perseverancia de los santos no es una virtud que nace en el corazón. Ningún mártir de la historia murió porque él tuviera una virtud en él mismo. No nace en el corazón de cada cristiano. Es la continua obra de Dios preservando y haciendo perseverar a los suyos hasta el fin. Eso es lo que vemos en las Escrituras y eso es lo que hemos visto en nuestras vidas hasta el día de hoy. Ahora, referente a la doctrina de la perseverancia, el pastor Miguel Núñez dice lo siguiente referente a ella. Dice, a la luz de la revelación de Dios, se puede definir la doctrina de la perseverancia de los santos de la siguiente manera. Los que verdaderamente han nacido de nuevo serán preservados por el poder de Dios hasta el final. Y los que así perseveran dan evidencia de que ciertamente fueron regenerados por Dios, nacieron de nuevo. La mejor evidencia de que soy salvo es mi perseverancia en el camino, la cual ocurre dada la paciencia y el amor de Dios para con los suyos. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, y lo leemos en Mateo 10:22, porque Dios protege a los suyos y los hace perseverar. Es por eso, mis hermanos, que Pablo nos enseña en estos versículos 3 al 11 la importancia de que la iglesia, en primer lugar, persevere en dar. Y eso lo vemos nosotros, mis hermanos, en los versículos 3 al 5. La iglesia persevera en dar. Vamos a leer estos versículos del 3 al 5. Dice el apóstol Pablo acá: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La iglesia, mis hermanos, que estaba en Filipos, era muy conocida por su generosidad en la región, de tal manera que se puede ver en estas páginas el aprecio, el amor que tenían al apóstol Pablo, y eso es algo que se resalta no solamente en estos versos, sino en toda la epístola y también en el libro de Hechos. Pues al pensar en el cuidado de él, ellos pensando en el cuidado del apóstol, estaban también preocupados por el evangelio y su extendimiento. No era simplemente el aprecio por un hombre, era también el aprecio por el ministerio del apóstol Pablo, pues sabían que si lo cuidaban a él, dándole lo material, dándole el alimento, sabían
que el apóstol Pablo se podía preocupar por el extendimiento del evangelio, por eso les preocupaba a ellos. Ahora, podemos ver que esto determinaba el tipo de relación que Pablo tenía con los hermanos. En esto era muy conocido, en que, pues no podemos ver que no toda iglesia lo apreciaba de la misma manera. La iglesia que estaba en Filipo lo apreciaba a Pablo de una manera impresionante, pero no todas las iglesias lo apreciaban de la misma manera. Si no, ustedes pueden ver la iglesia que estaba en Corinto y las iglesias que estaban en Galacia, los problemas que tenía Pablo con ellos, de lo cual declara referente a este punto el señor Sinclair Ferguson, lo voy a citar, abro la cita, dice que la relación entre un pastor y la congregación es inevitablemente uno de los rasgos más importantes en la vida de la iglesia. En todo caso, esto es cierto al pastor fundador. A veces, tristemente, la relación se vuelve amarga. Tal vez sea porque la congregación descubre que su líder tiene defectos de los que no se había percatado antes, cuando de modo inmaduro le había adorado. Otras veces la culpa la tienen determinados miembros de la congregación que no soportan el liderazgo de otros durante un largo periodo. Cierro la cita. Esto por obvias razones no ocurría en Filipos. En el caso del apóstol Pablo, era tal el cuidado que tenían con el apóstol que él, como tema importante de esta epístola, abre el agradecimiento por el cuidado. El gozo que experimentaba Pablo por ello era inmenso, de tal manera que lo llevaba a dar gracias a Dios por todos ellos y por todo, y lo vemos en toda la epístola, en todos los capítulos, vemos a el apóstol Pablo agradecido por el cuidado que tenían los hermanos con él. No era de extrañar que diera gracias a Dios por esta iglesia cada vez que oraba. Él mismo la denominaba su gozo y corona. Una descripción que no le había dado a ninguna otra iglesia. En el capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. O bien otros lo han denominado como su gozo supremo. Y recordemos pues que Pablo se encontraba en prisión. Si bien Pablo daba gracias a Dios con gozo por la iglesia de Filipos, no lo hacía porque fuera una iglesia perfecta. No era porque fuera una iglesia modelo. Ni tampoco la intención de Pablo era solo orar por las personas que se portaban bien. Y por el resto no, los que eran desobedientes, entonces no. Pues, puesto que entendemos que en el desarrollo de la epístola se encuentran personas que causan dolor al corazón de Pablo por su comportamiento. Capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Tenían problemas. Y esto cargaba el corazón de Pablo. Sin embargo, en el versículo 3 y 4 hace referencia no solamente a los hermanos que alegraban su corazón, sino también mete en su oración a estas dos mujeres que causaban tristeza a su corazón. A todos y por todos sentía gozo. Esto llenaba de gozo a Pablo. Orar por sus hermanos filipenses era algo que en medio de su prisión le producía alivio. Él era conocido como el prisionero feliz. Y ahora, a veces nosotros, mis hermanos, como ministros del Evangelio, nos damos cuenta que por ciertas circunstancias o personas por las cuales debemos orar, nos agotan y entristecen. Pero otras veces notamos que es todo lo contrario, que el Señor nos da aliento en pensar y orar por los hermanos,
y hay un gozo rebosante en nosotros. La razón de Pablo para dar gracias a Dios la notamos en el versículo 5. Él dice, por la comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La palabra comunión en este texto da el sentido de contribución o promoción. En otras palabras, Pablo exalta el hecho de que la iglesia había contribuido en el extendimiento del Evangelio desde el primer día hasta ese mismo momento en el cual les había sido entregada la epístola. Ellos lo habían hecho. Estaban preocupados por ello. Esto también expresaba que los hermanos participaban en el combatir por el Evangelio, no solamente en el dar a Pablo, sino también en el combatir por el Evangelio. En el capítulo 1, versículo 27, lo vemos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a saberos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ellos combatían, sufrían por su fe y lo consideraban un privilegio. Versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, y lo tenían por gozo. Y aún en participar de la oración por las dificultades de Pablo, también lo hacían los hermanos. Esto nos lleva a nosotros a reflexionar, mis hermanos, en primer lugar, que además de ver que Cristo por el Evangelio nos lleva a sí mismo, esa es una realidad, también nos acerca cada vez más unos con otros. También nos enseña el hecho de que la iglesia persevera en la comunión, y no como un término simplemente espiritual, sino aún y con mayor fuerza en estos textos lo vemos en lo material. La comunión no se expresa única o exclusivamente cuando nos vemos físicamente, mis hermanos. No solamente se expresa así, sino que se expresa también en el amor unos para con otros cuando se padece necesidad y se da con generosidad. Eso lo expresa esta epístola. Y lo vemos también, no solamente en esta epístola, sino en el transcurso de la escritura. William Hendrickson dice en cuanto a ello: en cuanto el Señor abrió el corazón de Lidia por medio del Evangelio, esta maravillosa mujer abrió también las puertas de su casa a los obreros de las buenas nuevas. En Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15. Apenas el Señor cambió su corazón, ella abrió sus puertas y nunca más las volvió a cerrar. En efecto, ofreció tan ampliamente su hogar que lo que fuera un cuartel general de los misioneros se convirtió en iglesia, lugar de reunión para los primeros convertidos en Filipos. Y cuán tiernamente también lavó el carcelero de Filipo los azotes de los misioneros y les dio de comer. En Hechos capítulo 16, versículos 19 al 34. Esa era una realidad que vivían ellos, la generosidad. Dios cambió su corazón. Mis hermanos, la iglesia ha de perseverar en el dar, no por obligación, sino por amor al Señor. Y cuán maravillosa es la gracia del Señor, que cuando regenera al hombre pecador, le transforma también su codicioso corazón. Por eso el cristiano da con generosidad y persevera en ello. Pero esto ha de hacerlo no por sí mismo, porque entendemos que es el Señor quien lo hace en nosotros. Es por tal motivo que nuestro segundo punto dice que la iglesia persevera porque Dios la hace perseverar. Vimos en primer lugar que la iglesia persevera en dar.
pero ahora miramos que la iglesia persevera porque Dios la hace perseverar. Versículos 6 al 8. Dice la escritura así: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. En el mundo, mis hermanos, en el mundo de hoy, la frase "la perseverancia es el combustible para la realización de todos tus sueños" suena lógico y es motivacional, y más aún en las circunstancias que nos encontramos hoy. Pero la frase "la perseverancia de los santos" no depende de su propio libre albedrío, sino por la inmutabilidad del decreto de Dios. Esto ya suena ilógico para muchos, inusual y hasta arcaico. Aún dentro del supuesto ámbito cristiano se predica el positivismo cristiano, donde se anima a realizar todo lo que sueñe. Eres un campeón y el campeón cosecha solo éxitos. Tú eres un hijo del rey y el rey no está humillado. El hijo del rey hereda todas las cosas del rey. La voluntad de Dios es que seas exitoso. Es interesante ver cómo en este texto Pablo pasa de lo inmediato a lo remoto. Pues deja ver en los versículos 3 al 5 que está agradecido con la iglesia por su cuidado y perseverancia en el extendimiento del evangelio. Los vimos 3 al 5. Él da gracias a Dios por sus hermanos porque habían participado en el extendimiento del evangelio en el trayecto de su vida cristiana, desde el primer día hasta ahí, hasta el último día en el cual habían hablado con Pablo. Ellos habían perseverado en ello. Eso es lo inmediato del texto, pero Pablo no abandona lo remoto, no deja de lado la base fundamental y realmente importante de la perseverancia de los hermanos filipenses. La perseverancia de la iglesia depende de Dios. Depende de Dios. Es por eso que Pablo exalta a los hermanos, pero no centra todo en ellos, porque el centro está en Dios. Por eso Pablo expresa que está convencido por las obras de misericordia que hacían los hermanos, que éstas venían de la obra de Cristo en ellos. En estas palabras se muestra el tema de la epístola, el gozo del creyente en la imitación de Cristo. El Señor siendo formado en ellos como en nosotros, y sus obras también. Es por eso que podemos decir confiadamente, como lo dijo Agustín de Hipona en alguna ocasión: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Sabemos que el Señor lo que nos exige, nos lo exige porque Él ya nos dio la capacidad de poderlo hacer. Esta es la razón primaria de la participación de los hermanos en el Evangelio. Ahora podemos reflexionar en algo con ello, pues podemos ver que todo el anhelo que tenemos de hacer cosas para agradar a nuestro Dios no provienen de nosotros mismos, sino es de Dios. Y el mismo apóstol Pablo más adelante lo va a enfatizar. Capítulo 2, versículo 13. En otra oportunidad, cuando lleguemos allá, lo vamos a hablar más específicamente. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si usted quiere cultivar su relación con el Señor, el anhelo está, se goza en las cosas del Señor, se goza en su palabra, se goza en las obras de misericordia. No es porque usted sea muy bondadoso, si usted entiende las cosas del Señor, si usted entiende su palabra, no es porque usted sea muy listo,
No es porque usted sea muy inteligente, es lo que refiere Pablo acá. Es porque el Señor comenzó la obra en nosotros. Él es el que nos hace entender su palabra. Él es el que nos hace perseverar en todas las cosas que le agradan a Él. Así que a la final vemos que si estamos hoy aquí, si usted está conectado ahí, no ha sido porque usted ha sido muy disciplinado en su vida. Ha sido porque Dios le ha hecho perseverar en ello. El gozo de Pablo por la fe cristiana, el gozo de Pablo por la fe cristiana no radicaba en su ministerio o en él, ni siquiera en los mismos hermanos, pues muestra que todo lo que Dios comienza lo perfecciona. Él comenzó la obra y Él la terminará. Esto obviamente trae descanso a los ministros de Dios, pues aunque sabemos que la tarea nos ha sido encomendada, a la final entendemos que es Dios el que ha comenzado en la obra de cada uno de sus corazones. Es Dios el que trae su palabra a la mente de cada uno de ustedes para que nosotros hagamos su voluntad y respondamos positivamente a las exigencias del Evangelio. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 6 dice así, me parece muy interesante. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. La base de ello la vemos en el capítulo 2, versículos 6 al 11, en la obra de Jesucristo. Por eso es el poema central del libro, la obra y persona de Jesucristo. Entonces podemos decir que la iglesia persevera porque Dios la hace perseverar. Y vemos una culminación también en ese texto, hasta el día de Jesucristo. Su segunda venida se hará completa, su obra se verá completa de los creyentes cuando Él regrese, y esto lo conocemos como la glorificación, el día en que culmine su obra. Mientras tanto, estamos en ese proceso, estamos siendo santificados. Por lo cual, dice Pablo, versículo 7, dice él, era justo para Pablo tener ese sentimiento de agradecimiento hacia Dios por ellos. Lo dice el versículo 7, como me es justo sentir esto de vosotros por cuantos tengo en el corazón. Era justo para Pablo tener este sentimiento de agradecimiento hacia Dios por ellos, porque Pablo reconocía la obra de Dios en los hermanos, puesto que esas obras de misericordia y el interés por el extendimiento del reino no pertenecían a los impíos, sino a los creyentes, por lo cual dice Pablo que le era justo tener ese sentimiento y que los tenía en el corazón. Y el corazón, mis hermanos, era considerado el centro o sede de toda la voluntad, los sentimientos y los pensamientos del hombre. Los hermanos para Pablo estaban en su mente, estaban en su corazón. Él los amaba no solamente como un sentimiento, sino de voluntad también. Ahora Pablo no solamente se siente agradecido por la participación económica de los filipenses para con él, sino porque ellos también eran participantes en la defensa y propagación del Evangelio, además de sufrir también por la causa de Cristo. Lo leímos hace un momento, ¿no? Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Lo vamos a leer de corrido. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios,
Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ellos eran participantes de los sufrimientos que hacían parte de seguir al Señor. Igual Pablo lo habían visto en él cuando estuvo en Filipos. La primera ocasión fue apresado y fue golpeado. Cuando estuvo en Tesalónica, cuando pasó de Filipos a Tesalónica, también pasó por dificultades y los hermanos estuvieron ahí ayudándole también. Ellos sabían. Esto nos enseña a nosotros que todo el amor que tenemos por la obra redentora de Cristo, el amor que tenemos hacia todas las cosas de Dios, hacia los ministros, hacia la iglesia, hacia el evangelio, hacia la comunión de los santos, la generosidad, la santidad y aún hacia el no creyente, es porque Él nos ha concedido que las amemos. Y hace que permanezcamos en ellas, como dice Pablo. Esto nos hace a nosotros, como les decía a los hermanos, participantes de la gracia. La Confesión de Fe Bautista de 1689, en el capítulo 17, sobre la perseverancia de los santos, dice: y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Siempre amaremos al Señor y su obra por Él mismo, como decía Juan, o como dice Juan en su primera epístola. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es por eso que Pablo expresa sus sentimientos de manera particular. Y no es malo, mis hermanos, que nosotros expresemos nuestros sentimientos. A veces el cristiano es tenido por una persona que no expresa sus sentimientos, por no hacerse llamar emocionalista. Pero Pablo expresa sus sentimientos de una manera amorosa. Es por eso que Pablo expresa sus sentimientos de manera particular, llamando a Dios por testigo del amor que tenía por ellos. Era una realidad que estaba en su corazón. No era un lisonjero, porque dentro del cristianismo también abundan los lisonjeros, aquellos aduladores que quieren exaltar a la persona solo para agradarle de esa manera. Pablo amaba a los hermanos de verdad, no se estaba congraciando con ellos para que ellos continuaran perseverando en darle a él. Él, cuando decía que los amaba, colocaba a Dios por testigo, era cierto, y lo habla desde dentro, porque la Escritura nos dice en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Cuando expresa entrañable, nos habla acerca de las entrañas o intestinos. Ellos entendían muy bien. Cuando hablaba de las entrañas, o cuando uno dice o se expresa con una persona que lo ama entrañablemente, está enfocándose en el centro de los afectos del hombre, y los hermanos lo sabían muy bien. Les estaba comunicando: están en mi corazón, realmente les amo en el Señor. El verdadero amor cristiano no se basa primero en los sentimientos. Yo no puedo decirle a mi hermano: te amo porque lo siento. Pablo no lo hace así, y los hermanos tampoco lo expresaban así, sino en el fundamento de Cristo y su obra, en la perseverancia de los santos y en sus obras santas. Por lo cual puedo decir en este momento, mis hermanos, en la distancia,
que les amo entrañablemente y Dios me es testigo de lo que expreso, como también sé que de parte de ustedes hacia nosotros también les amamos entrañablemente. En esta perseverancia, mis hermanos, no somos llamados para ser robots programados, porque alguno se preguntará, si Dios es el que hace perseverar a la iglesia, entonces, ¿qué responsabilidad habrá en la iglesia? Entonces, todo corresponde a Dios, sin responsabilidad alguna, entonces nosotros andemos. Pues entendemos nosotros, hermanos, esta premisa, que Dios nos hace perseverar, pero en esta acción divina encontramos que nosotros debemos actuar. Por eso creemos que el que es salvo es santo y persevera en su santidad. Todo creyente trabajará en su vida espiritual hasta el fin. Por esto vemos en nuestro tercer y último punto que la iglesia persevera hasta el fin. La iglesia persevera hasta el fin. La iglesia persevera en dar. La iglesia persevera porque Dios la hace perseverar. Y en tercer lugar, la iglesia persevera hasta el fin. Versículos 9 al 11. Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El perseverar, mis hermanos, no se trata del simple hecho de ver toda tarea, propósito, proyecto, sueño, plan y esforzarse para que se lleve a cabo sin importar los obstáculos del camino. No, perseverar no se trata de ello. Perseverar en el Señor consta de crecimiento, de avanzar en mi fe, como Pablo lo expresa más adelante en el capítulo 3, versículos 12 y 14. Dice él, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o tomar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La iglesia persevera bajo el propósito de Dios, de él mismo, y no bajo el propio. Eso lo hacía Pablo. En este versículo 9 es como si Pablo uniera la oración del versículo 3. Hay una continuación en esa oración y de agradecimiento pasa a petición al Señor. La lógica bíblica es más confiable que los razonamientos humanos. Y nosotros solemos razonar de una manera lógica y humana todas las cosas que escuchamos. Es por eso que a veces entramos en conflicto con lo que Dios dice, porque no compagina con nuestra lógica, con nuestro razonamiento. Pero la lógica bíblica es más confiable que nuestros propios razonamientos. Pues sería lógico pensar que si Dios hace perseverar a la iglesia, ¿cuál es la razón de Pablo para orar? ¿Por qué Pablo pide? Si Dios al fin y al cabo lo dijo en el versículo 6, que Él comenzó la obra y Él la perfeccionará, entonces, ¿para qué orar? La lógica de Pablo es porque Dios está obrando. Nosotros tenemos una responsabilidad de responder a su obra. Es nuestra responsabilidad. Es por esto que en el versículo 9 se revela la razón de la oración del apóstol, que aunque el amor y la generosidad de la iglesia era abundante, porque lo resaltó versículos 3, 4 y 5, era abundante la generosidad de ellos, no era la muestra de la obra completa de Cristo. No era lo completo. Pablo no les estaba diciendo, les felicito, cumplieron la labor.
ya no hagan más, hicieron lo suficiente. No estaba diciéndoles Pablo eso, por eso dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. No se quedaba solamente ahí, debía seguir en esa labor. Por eso la petición y deseo de Pablo era que abundaran en primer lugar más y más en amor. Esto empezaba a tener relevancia, mis hermanos, dado el hecho de que sutilmente ya habían entrado algunas divisiones, como las vimos ahora en el capítulo 4, con Evodia y Síntique, que tenían diferencias. Ya se estaba viendo eso. Y aunque era una iglesia muy amorosa, pero tenían esta dificultad. Esto demuestra, según el Señor, que no hay otra manera de crecer en amor cristiano, mis hermanos. Mire, esto demuestra, según el Señor, que no hay otra manera de crecer en amor cristiano, sino cuando hay problemas dentro de la iglesia, cuando hay personas o situaciones difíciles, son estas circunstancias que prueban la realidad de nuestro amor. Cristo no vino a morir en la cruz porque nosotros le amábamos. Cristo murió en la cruz, y lo resalta el libro, la epístola a los Romanos, que Él murió por los pecadores. Él murió por nosotros y nosotros no le amábamos. Es por esto que el creyente en su perseverancia lleva constantemente la autonegación, porque esto muestra qué tan dispuesto se está de amar a otros como Cristo lo hizo. Capítulo 2, versículos 6 al 11 nos muestra lo que Él hizo por nosotros. Las palabras de Cristo en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, acerca del buen samaritano, al preguntarle al Señor, ¿quién es mi prójimo? Se está hablando del límite de nuestras responsabilidades como creyentes sobre el amor. A lo cual, ¿qué creen que nosotros responderemos? ¿A quién debemos nosotros amar? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién ayudaré? Y más dentro de mis hermanos, ¿hasta dónde yo he de amar y ayudar a mis hermanos? La respuesta es sencilla. Respondemos, el amor no tiene fin. No lo hay, no lo hay. Por eso Pablo les llamaba, o era la oración, petición de Pablo, que el amor de ellos abundara más y más. Ahora, no lo encierra solamente ahí, sino que en segundo lugar dice que en ciencia y en todo conocimiento. ¿Por qué? No sé si usted ha escuchado que el amor es ciego. Pero la realidad es que el amor requiere de visión. El amor tiene necesidad de un pleno conocimiento y de un discernimiento agudo. Como dice, tomando palabras nuevamente de William Hendrickson, dice, aunque el conocimiento sin amor no tiene ningún valor espiritual, y aunque el conocimiento envanece, pero el amor edifica, el amor tiene necesidad del conocimiento, particularmente de un conocimiento real, pleno, maduro y espiritual. Cierro la cita. El conocimiento, mis hermanos, nos capacita para entender, pero el discernimiento nos capacita para ver cuál es la verdadera necesidad. Es tener la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo importante y lo no importante. El discernimiento, mis hermanos, nos aparta del emocionalismo, ardor o pasión por emprender cualquier asunto que hacemos hasta aún llamar asunto cristiano, por lo que nos lleva a la prudencia. Y hoy en día tenemos un conflicto entre el activismo cristiano y el cristianismo bíblico. Todo lo que se llame activismo cristiano y social es la voluntad de Dios. Eso es la expresión del amor que Dios nos está mandando a dar a un mundo caído. El activismo social, el evangelio social o el cristianismo bíblico. Pues hermanos, déjenme decirles que
como Pablo les decía a los hermanos, que es la petición que en nosotros haya ciencia y todo conocimiento, que haya conocimiento y un discernimiento bíblico de todos los asuntos. En el caso de un amor sin discernimiento, sus motivos pueden ser dignos y sus intenciones honorables, y sin embargo podría estar haciendo más daño que bien y corre el riesgo de ser extraviado doctrinalmente. Debió haber habido una buena razón para que Pablo enfatizase la necesidad de abundar en amor con pleno conocimiento y discernimiento agudo. Debió haber una muy buena razón por ello. La pregunta sería, ¿de dónde viene este discernimiento? Como este discernimiento, viene de Dios, entonces ese discernimiento solo se aprende por revelación divina. Y no estoy hablando ni de sueños, ni de visiones, ni de voz audible. Para nosotros significa que viene por el estudio y el conocimiento de las Escrituras. No hay otra forma. No hay otra forma. Y en eso también nosotros somos llamados a perseverar en el estudio y en el conocimiento de las Escrituras. ¿Por qué nosotros como cristianos no sabemos afrontar muchas situaciones que nos acogen, que nos acongojan? ¿Por qué nosotros no sabemos afrontar las dificultades en muchas ocasiones? Porque no tenemos un claro conocimiento de las Escrituras, porque no nos dedicamos a estudiar lo que Dios dice, sino a investigar el razonamiento humano. ¿Cómo el hombre, cómo el hombre enfrentaría tal situación en vez de decir, ¿qué haría Cristo en tal situación? Sinclair Ferguson dice lo siguiente: conforme vayamos dejando que la palabra de Dios influya en nuestra vida, en nuestra manera de pensar y de sentir, nuestras respuestas a las situaciones que vayan surgiendo se irán moldeando cada vez más por la mente y la voluntad de Dios. La palabra de Dios debe influir, no algo en nuestras vidas. No solamente, como algunos lo han determinado, no solamente en nuestra parte religiosa, sino todo lo que tiene que ver con nuestra vida. De esta manera, empezaremos a pensar más bíblicamente, empezaremos a tener realmente la mente de Cristo. A veces, en el ámbito reformado se ha visto que hemos sido llamados faltos de fe, porque no damos pasos de fe, porque no acogemos ciertas cosas que a la vista de nosotros puede parecer muy razonable y muy lógico y muy entendible, pero que a la final somos llamados a la prudencia y a esperar. Gracias a Dios por ello. Por lo cual, Pablo provee en el versículo 10 el propósito de su oración. El propósito de la oración. Dice la versión de las Américas, a fin de que escojáis lo mejor, dice la Reina Valera 60, para que aprobéis lo mejor. Me gustó bastante como lo dice la Biblia de las Américas, a fin de que escojáis lo mejor. Y si lo tomamos del versículo 9, como veníamos explicándolo, si hay un conocimiento y nuestro amor tiene conocimiento y hay un discernimiento bíblico, al fin escogeremos siempre lo mejor. Vivir una vida de santidad, hermanos, siempre implica conocimiento, voluntad y nuestro compromiso. Obviamente, todo esto después de un entrenamiento bíblico. Pero pastor, solo Biblia y solo Biblia. Así es, la vida del cristiano comprende también la perseverancia en las Escrituras. Sin Biblia no hay cristianismo.
Por eso, al comprobar lo mejor, lo que es para la gloria de nuestro Dios, somos hallados sinceros, dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, o a fin de que escojáis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Al comprobar lo que es lo mejor, lo que es para la gloria de Dios, somos hallados sinceros, o sea, puros y sin tacha. Como ejemplo, la idea que podemos tomar para hablar de sincero, lo hablamos o podemos entenderla como aquellas prendas que nos dan duda a la luz del bombillo cuando miramos y tenemos alguna duda si tienen alguna mancha. No sé si a ustedes les ha pasado, usted dice, me parece que está manchado, pero que solo a la luz del sol podemos disipar toda duda y decir que no la tenía. Podemos vivir de tal manera que la gente ve que nuestra vida es clara porque refleja a Cristo. E irreprensibles, dice el texto también, o sea, íntegros, no haciendo tropezar a otros. Esto significa que no hemos tropezado moralmente nosotros, ni hemos hecho tropezar a alguno. Los cristianos maduros han aprendido a distinguir entre lo bueno y lo malo, aún lo que puede hacer tropezar a otros. Nuevamente se resalta la perseverancia, pues el interés de Pablo es la preparación en esta vida para que estemos listos para el escrutinio de nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese. Eso nos dice el texto, para el día de Cristo. Esto nos hace pensar en que la perseverancia de los santos es santidad práctica. La perseverancia de los santos nos lleva a pensar en la santidad práctica. Pablo nos muestra la necesidad de perseverar en dos cosas en lo que hemos hablado. En primer lugar, perseverar en la oración unos por otros, porque nuestras falencias son muchas como cristianos y necesitamos de nuestro Señor. Pablo lo decía, hermanos, ¿quién es suficiente para esto? ¿Quién es suficiente para vivir una vida cristiana ejemplar? Que levante la mano para que se vea su arrogancia. Ninguno es suficiente para vivir una vida cristiana. Necesitamos constantemente de nuestro Señor. Pablo lo resaltaba. El apóstol Pablo lo pedía en oración al Señor. Señor, que la iglesia de Filipos abunde más y más en amor, en ciencia, en conocimiento, que sepan hacer lo bueno, que sepan hacer lo que te agrada a ti. Eso estamos llamados en el día de hoy, a perseverar en la oración unos por otros. Y necesitamos de nuestro Señor. Y en segundo lugar, que debemos perseverar en la santidad de nuestra vida cristiana para la gloria de Dios. No solamente pedimos, sino actuamos. Y en las dos perseveramos. Todo para una conclusión majestuosa, porque toda nuestra vida desemboca en lo mismo, todo. Es la continuación de la oración de Pablo, versículo 11, donde dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es la continuación de la oración de Pablo, donde el versículo da la idea más de un singular que de un plural, o sea, me explico, no dice llenos de frutos, sino la idea es llenos de fruto de justicia, fruto de justicia. Y esto nos hace referencia al fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde nos habla de amor, gozo, paz, mansedumbre, bondad, benignidad, fe, templanza, paciencia. El fruto del Espíritu, fruto de justicia. Eso hace una vida que persevera, obviamente, en el amor, en el conocimiento bíblico, en el discernimiento bíblico. Esto refleja una vida que está bien con Dios, tanto en el sentido de nuestra relación legal con Dios, justificación, como una obediencia a Él, santificación o santidad. Mis hermanos,
Concluimos, o como conclusión, hemos de ver que la iglesia ha de perseverar en todos los aspectos de la vida cristiana, en la generosidad, en la santidad, ciencia y conocimiento, aún en el reconocimiento de que su acto de perseverar no procede de sí mismo, sino que es de Dios, quien hace perseverar al creyente. Pero todo esto es para mostrar que toda la perseverancia de nuestras vidas es para la gloria de Dios. No vivimos para nosotros mismos. Nuestra vida es de Dios, como lo expresa Pablo a los romanos en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, o sea, por los siglos. Amén. Esta es la meta de la oración de Pablo. Esta es la meta de la oración del apóstol. Toda nuestra vida cristiana se resume en lo que hemos hablado acerca de la perseverancia cristiana, en lo que el Catecismo Menor de Westminster dice en sus dos primeras preguntas. Pero antes de que las hablemos, pregúntese hoy por qué ha de perseverar en su vida cristiana y luego responda conmigo. ¿Cuál es la finalidad principal de la existencia del hombre? Y respondemos nosotros: la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y la segunda pregunta dice: ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? La respuesta es: la palabra de Dios que se contiene en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Por lo cual, mis hermanos, concluimos que el Señor nos hace un llamado a perseverar para su gloria y que no hay otro medio para hacerlo sino su palabra. Hermanos, estamos llamados a ello. Reconocemos la obra del Señor en nosotros, reconocemos que el Señor inició la buena obra en nosotros y confiadamente y damos gloria a su nombre, que Él la perfeccionará, que Él la terminará en nosotros eficazmente por la obra de Jesucristo. Pero también reconocemos que estamos llamados a perseverar en el camino cristiano, estamos llamados a seguirle a Él, estamos llamados a esforzarnos para crecer espiritualmente, estamos llamados para dar gloria a su nombre. Hago también como final un llamado a los amigos que nos ven en este momento, que no conocen a Dios y que necesitan a Cristo en sus vidas. Les hago un llamado para que se acerquen a Dios en arrepentimiento. Solo Jesucristo tiene el poder de empezar una nueva obra en usted, amigo que me escucha. Pero es necesario, por la misma escritura, porque Dios lo ha establecido así, que reconozca su maldad y alejamiento de Dios y pida perdón por su pecado. La gloria sea para nuestro Dios. Hermanos, amados míos, estamos llamados a perseverar. Dios nos hace perseverar y estamos llamados a permanecer en esa perseverancia. El Señor preserva y hace perseverar a su pueblo. Le voy a invitar a que incline sus rostros y ore conmigo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por concedernos el día de hoy meditar en tu palabra. Realmente tenemos necesidad de ti, Señor. Nada de lo que somos y nada de lo que decimos ser es real si no es por tu obra. Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos pensado que nuestros planes y nuestros proyectos hacen parte de la obra tuya, de la manera en que te agradamos y perseveramos en aquello que más bien te ofende. Y hemos dejado a veces de lado tu palabra y no nos hemos esforzado en conocer tu voluntad y no hemos alimentado el discernimiento y no hemos alimentado el amor con conocimiento.
Señor, hoy reconocemos nuevamente nuestro llamado a perseverar en este camino que tú nos has trazado. Señor, nos has dado todos los medios. Tenemos la oración, tenemos tu palabra, tenemos la comunión, aunque ahora estamos lejos, pero estamos cerca por estos medios que tú nos has dado. Y todos participamos del mismo Espíritu, Señor. Así que hoy tenemos el llamado y el ánimo a seguir y a perseverar por la obra que Cristo ya empezó en nosotros. Gracias, oh Dios, te damos en esta mañana y nos ponemos en tus manos y damos a ti gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.